¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la pizarra de Domingo Soriano. Hoy te vamos a dar un truco para que tus amigos se vayan de casa cuando ya se ponen un poco pesados, o tus familiares, sí, que les has invitado a comer y son las 6 de la tarde y allí nadie se mueve de la mesa. Solamente tienes que decir estas palabras: ¡viva el plástico! Y todo el mundo te mirará horrorizado y dirá: yo no vuelvo. Le sacas el gin ¿Qué tonic. tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Le sacas el gin tonic de después de la comida con pajitas de plástico. Eso es, y en salen un todos vaso de plástico. No solo salen corriendo, sino que probablemente no vuelvan. Incluso sabes que hay hielos de plástico Pues que los puedes reutilizar. Me parece un gran truco, porque hoy lo que vamos a hacer es decir, ¿por qué nos gusta tanto el plástico, el enemigo público número uno en los últimos meses? Qué polémico eres, Domingo, por favor. Yo he sido siempre un poco antiplástico, pero por cuestiones estéticas. Yo siempre, pues desde los muebles de plástico, yo siempre soy de esto que dicen materiales nobles, ¿no? En las tiendas de muebles, pero el furor antiplástico de los últimos años, yo digo, pero nos estamos volviendo locos. Y es que yo creo que un poco sí. Bueno, me han llegado a mirar mal ya en el supermercado por coger bolsas para la fruta. Sí, a ver, esto es una locura porque en realidad estamos hablando de uno de los mejores inventos que nunca ha producido la humanidad. El plástico es maravilloso. O sea, cuando decimos qué ha ocurrido en los últimos 200 años para que se haya generado ese crecimiento económico, que llega a cada vez más gente, cómo se ha disparado la población también, es decir, crecimiento económico al mismo tiempo que crecía la población en todo el mundo, la razón, o sea, si me dices una sola razón, un solo material que explique eso, te diría electricidad y plástico, o sea, la suma de las dos, y estamos constantemente demonizándolos. Yo es que no entiendo nada. Entonces, el material sanitario es de plástico. Claro, eso por eso digo, fundamental. las razones. Aquí hemos puesto en el centro un quirófano y unas bolsas de sangre de plástico. O sea, los avances en medicina y lo que eso supone en esperanza de vida, en tratamiento de enfermedades, gracias al plástico, es que no nos podemos... Un médico moderno no podría imaginarse su profesión, los tratamientos, sin el plástico. Sin el plástico además en todo, porque vas a un hospital y ahí sí que lo invade todo. Es un material barato, muy versátil, higiénico, muy fácil de transportar, se puede hacer de todo con él, flexible, o sea, es que lo tiene todo para ser, es algo fantástico, pero no solo en los hospitales. Ahí vemos, por ejemplo, he puesto una cartera que en internet decía que era de plástico, sí, que era de material sintético, y claro, a ver, por ejemplo, aquellas personas que defienden los animales, las pieles sintéticas, ¿cuántos animales no se están utilizando ahora para pieles... o para ese tipo de materiales, sí. Claro, por el plástico. O pues pongo aquí también el transporte de alimentos. A ver, claro. He puesto aquí alimentos que podemos tener en nuestro supermercado y la gente dirá, bueno, se podría sustituir un momento. El abaratamiento en el precio de los alimentos, el descenso, ha caído en picado, pero desde hace 40 o 50 años, en las infecciones, alimentos en malas condiciones, en buena parte es porque los materiales en los que los envasamos, los transportamos, son mucho, como lo que tú decías, muchísimo más seguros desde el punto de vista sanitario también. Pero esto se demuestra cuando hay una crisis humanitaria, un terremoto o algo así en un país del tercer mundo. Toda la ayuda que mandamos es que va toda en plástico, por supuesto, porque es que hace que sea mucho más resistente el alimento que en cualquier otro tipo de material. Además es impermeable. Y por supuesto, si es que esas son las razones por las que hace que la comida dure más y las fechas de caducidad se alarguen enormemente en estos materiales. Hemos puesto aquí los discos de vinilo, la cultura moderna y sobre todo la universalización de esa cultura no se entiende sin el plástico. O las máquinas, la tecnología, ahora los ordenadores son una mezcla de metales y plástico en función, pues los ordenadores un poco menos, las impresoras un poco más, y también el hecho de que esa tecnología llegue a cada vez más población del mundo es en buena parte debido al plástico. O sea que al final no vamos a juzgar al creador del plástico. Como no solo no deberíamos juzgarle, República, sino que es uno de los materiales, de los inventos, tiene una utilidad enorme. Eso no quiere decir que todo lo que se haga con el plástico sea bueno, pero demonizarlo, como se está haciendo últimamente, me parece una auténtica locura. Bien. Entonces estas son las razones por las que nos gusta. Yo lo digo así, me gusta el plástico, viva el plástico. Vale, pero sí que demonizarás a quien tira el plástico en la playa. Claro, eso es otra cosa, pero eso es ser un marrano. Vale. No, el plástico no te da culpa de que tú seas un marrano. Pero bueno, entonces,
La segunda reflexión que nos tenemos que hacer hoy es, digo, lo peor para el medio ambiente, por ejemplo, porque ya dentro del plástico hay cosas, a lo mejor la gente dice, bueno, vale, una jeringuilla de plástico para el hospital, sí, pero una bolsa de plástico, eso ya es el mal entre los males, es utilizar bolsas de plástico. Pues bien, una noticia de la BBC, no es un medio ultraliberal, ni mucho menos, ¿no? Tirando a progre, la BBC, noticia de la BBC, plástico o papel, ¿qué bolsa es más verde? Pues bien, lo que hace la BBC es plantearse, en el proceso de fabricación de cada bolsa no se utilizan los mismos contaminantes ni energía. La bolsa de plástico tiene una ventaja muy grande y es que con muy poquita energía y muy poquitos contaminantes haces una bolsa de plástico que te da uso. Es verdad que en la foto final no queda tan bien como la de papel. Es la foto final, pero lo que hay que hacer en todo es ver toda la vida del producto, desde que se empieza a producir hasta que deja de ser útil. Pues bien, la BBC compara bolsa de plástico versus bolsa de papel. Para que una bolsa de papel sea más verde, medioambientalmente menos dañina que una bolsa de plástico, la tienes que utilizar como mínimo 3 veces. Las bolsas estas de plástico que te venden como universales, la tienes que utilizar de media 4 veces. Y las bolsas de algodón, que eso ya es el sumum de la corrección política, es... No me digas eso. 130 veces de media. Entonces, o utilizas la bolsa de algodón 130 veces, o es más contaminante una bolsa de algodón que una de plástico. Pues yo creía que el futuro era la tela. Pues, claro, si la utilizamos 130 veces, sí. Claro, ahora la gente dice en casa, ¿cuántas veces utilizo yo una bolsa de papel? ¿3, 4 de media? Yo creo que no llegan. Y una bolsa de algodón la utilizas 130 veces, porque si no, contaminarías menos. Si la utilizas 125, mejor que esas 125 veces sean con una bolsa de plástico que con una de algodón. Bueno, yo creo que sí que te dura un año una bolsa de tela, ¿no? 125 veces la utilizas de media, cada una de las bolsas de tela que tienes en casa, esa es la cuenta que tenemos que hacer. Habrá gente que diga, pues sí, yo utilizo las bolsas mucho más por ejemplo, las bolsas de papel las reutilizo 3 o 4 veces de media. Digo, cada vez que vamos a una tienda y nos dan una bolsa de papel, que es muchas veces ahora, prácticamente siempre, una tienda de ropa, las tendríamos que acumular todas en casa y utilizar cada una de esas bolsas 4 veces, porque a lo mejor hay una, nuestra preferida, que la llevamos todos los días al trabajo con la comida o con el ordenador. Ya. Pero no, es de media cada una de las bolsas de papel que hay en nuestra vida. Yo lo hago. 3, 4 veces. El problema es cuando llega Marie Kondo a tu casa y te dice tira todas las esas bolsas que tienes ahí. Y entonces la media se te desploma, Claro. porque solo se utiliza una vez. Bueno, pero esto más allá de la broma, de lo que cada uno hagamos en nuestra casa es... Sí, están los datos. Eso es, los datos y que pensemos en conjunto. Es decir, no, la bolsa de plástico es mala para el medio ambiente. Depende del uso que hagamos de ella. Vale. Depende del uso que hagamos del papel, del algodón. Y depende, y sobre todo, miremos en conjunto. ¿La bolsa de plástico es fea en tu casa? Sí, es fea. Pero ¿cuánto ha contaminado desde que se empezó a producir hasta que se tira a la basura? Igual, ¿cuánto ha contaminado la bolsa de papel o de algodón desde que se empezó a producir? ¿Cuánta agua fue necesaria para esa bolsa de algodón? ¿Qué materiales? ¿Cuánta energía? Esa es la suma real de todo que tenemos que hacer. En todos los hogares, entrecomillado. Sí, porque esto eran anuncios de los años 60, 70, los he sacado de una galería que tenemos en Libertad Digital, anuncios preciosos, y bueno, pues en muchos de ellos ponía, en todos los hogares, que ni una casa sin su televisor, ni una casa sin su lavadora. Bien, entonces, ¿por qué traigo esto con el plástico? Las lavadoras antiguas, todos recordamos, tenían mucho menos plástico que las actuales, eran esas lavadoras de metal, de hierro. Sí. Claro, nos preguntamos, ¿cómo son los productos de consumo? No solo lavadoras, también podríamos hablar de comida, podríamos hablar de tecnología, lo hemos visto, ordenadores, impresoras. ¿Cómo son en relación a hace 30, 40, 50 años? ¿Hay algo más de plástico en ellos? Sí, en casi todos. ¿Y qué características tienen? Pues en primer lugar, suelen tener bastantes más utilidades, eso no es directamente en el plástico, tecnología, la tecnología ha ido evolucionando, aunque el plástico ayuda mucho, pero sobre todo son mucho más baratos. ¿Cuánto costaba una lavadora de Cuéntame? En términos reales, una lavadora hace 40 o 50 años costaba de media 2, 3 meses de sueldo. Hay pocos productos que se hayan abaratado tanto como los electrodomésticos. Han pasado de suponer 2 o 3 meses de sueldo. De hecho, nuestros padres, evidentemente, no iban a estirarse un mes sin comer para comprarse la lavadora. ¿Qué es lo que hacían? A plazos, con letras, era lo más común. Comprar ese tipo de electrodomésticos con letras, casi como si fuera un coche, durante 3, 4, 5 años, porque suponían un gasto muy importante para una familia.
Ahora mismo una lavadora cuesta alrededor de 10 días del sueldo medio de una persona, incluso menos. Yo he visto ofertas en los últimos días que me he puesto a mirar, por unos pocos cientos de euros ya tenías acceso a la mayoría de estos electrodomésticos, que además tienen muchas más funciones. Entonces, bueno, el tema de las funciones, pues la tecnología que va avanzando, pero esos costes de los que todos nos beneficiamos en lavadoras, en transporte, en tecnología, en aparatos tecnológicos, en buena parte es porque estamos utilizando un material muchísimo, lo que hemos dicho antes, más barato, más flexible, muy versátil, que en las cadenas de producción es muchísimo más fácil de utilizar. Entonces, cuando demonicemos el plástico, demonicemos la lavadora, que nos ha costado muchísimo menos de lo que le costó a nuestros abuelos, o que nosotros podemos tener y que nuestros abuelos o nuestros padres hace 50 años no podían tener. Esa es la realidad. Por eso digo siempre, miremos la foto completa, no miremos solo ese cuadradito pequeño que nos quieren enseñar a veces en las noticias sobre las maldades del plástico. Esto es muy importante. Desde luego. Y por último, problemas y soluciones. De nuevo vuelvo a una de mis webs favoritas, a una de mis páginas favoritas, Max Roser, Nuestro Mundo en Datos. Bien, estos son dos mapas, bueno, un mapa y una tabla. Aquí, cuanto más oscuro el azul es los países que peor tratan el plástico, los países que están en blanco, que son básicamente Europa, Norteamérica, Australia, son los países que hacen una buena gestión de los residuos plásticos. ¿A qué te refieres con eso? Pues que los reciclan, no acaban contaminando el medio ambiente, ni el mar, ni los bosques, etcétera. Es decir, que prácticamente todo el plástico que utilizan, de hecho por eso están en blanco, porque prácticamente todo el plástico que se utiliza o se reutiliza o acaba en un vertedero, en una planta de tratamiento reciclado o bueno, bien tratado ese residuo. Y esto es las tablas por regiones. Esta parte azul es Asia, el este de Asia, esta es la parte del sur de Asia, África subsahariana, Oriente Medio, Latinoamérica, y esto es Norteamérica y esto es Europa. Europa y Asia Central. Probablemente Europa solo estaría más o menos con Estados Unidos. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? En primer lugar, yo no quiero echarles la culpa a los chinos o a los nigerianos de la contaminación de los mares. A los habitantes de la India. Pero es evidente que sí, que en esos países tienen una serie de problemas con el tratamiento de los residuos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Tiene un problema más general, claro, diría yo. El problema, y claro, al final los residuos pues es lo último. Claro, eso es. Entonces, 3 pasos. ¿Cómo podemos hacer que los habitantes de esos países traten los residuos de plástico como lo hacemos en Europa o en Estados Unidos? Pues en primer lugar, haciendo lo mismo que hemos hecho nosotros, es decir, crecimiento económico. Porque nosotros, claro, nosotros hemos empezado a tratar bien los residuos o mejor, cuanto más rico eres, más posibilidades tienes de destinar recursos a ese tipo de cuestiones. Entonces, crecimiento económico. Y luego 2, todas esas campañas que oímos en Occidente de, pues lo que decía, de demonización del plástico, de acaba con las pajitas de plástico, deja de utilizar este tipo de materiales, yo no sé si tienen algún sentido en los países, en los continentes que menos contaminan, por no decir que prácticamente no contaminan. De hecho, probablemente ya estamos llegando a niveles en Europa y en Estados Unidos de cero o prácticamente cero contaminación. Lo veíamos el otro día en la pizarra de cómo habían crecido los bosques y cómo estábamos mejorando medioambientalmente en muchos de los parámetros. Entonces, hacer que alguien se sienta culpable o hacer que un negocio tenga que cambiar pues, las pajitas de plástico, los vasos de plástico, con el coste que eso tiene, con el posible daño al crecimiento económico, al empleo, ¿tiene algún sentido? Y si miramos la foto, el otro día yo veía en Twitter a Absolueche y decía, que una pajita de plástico pesa mucho menos que una pajita reciclable de cartón. Entonces dice, es posible que la pajita de plástico sea más contaminante una vez que está ya aquí en tu vaso, pero trasladar desde el lugar de origen la pajita de cartón supone muchísimas más emisiones porque pesa 3 veces más. Con lo cual el camión, el barco o el tren que tenga que llevar la pajita desde la fábrica hasta el restaurante va a emitir muchísimas más emisiones de las que te ahorras por el hecho de utilizar la pajita. Entonces, un poco este gráfico va por ahí. Nos estamos perdiendo en Europa en, demonizar a una industria tan importante como la del plástico. Ha hecho mucho más mal que bien, o sea, mucho más bien que mal, y no estamos en lo que realmente deberíamos estar, que es,
tratar de potenciar crecimiento económico en estos países y tratar de llevar nuestras buenas prácticas al resto del mundo. Claro. Y no quedarnos con campañas. Lo que están haciendo ahora las grandes empresas con esto del plástico son grandes campañas de publicidad que tengo la sensación de que el impacto real en medio ambiente es nulo o incluso, si lo vemos aquí, por eso volvemos al tema de las bolsas, puede ser hasta contraproducente. Pues muy interesante, Domingo. Y además me alegra que no tenga que volver a ponerme una inyección de vidrio, que las esterilizaban con alcohol, ¿no? No, a ver, ese tema, o sea, de todo lo que hemos dicho hoy del plástico, la cuestión de las enfermedades, las infecciones y todo lo que tiene que ver con su uso médico es sin duda el punto más importante, lo que más ha mejorado la humanidad. Y efectivamente, pero es que hay gente, cuidado, Que sería capaz. no solo sería capaz, sino que hay gente que está rechazando algunos avances médicos, no solo el plástico, ahí ya nos meteríamos en otras discusiones, se están rechazando avances médicos en base a estos titulares genéricos sobre lo malo del progreso o lo malo de determinados avances. Es una auténtica locura en la que nos estamos metiendo, y el tratamiento que se hace en general, ese maniqueísmo que hay respecto al plástico, yo creo que forma parte de esa locura, y por eso queríamos decir, demos 2 pasos hacia atrás y miremos las cosas con cierta perspectiva. Si te parece, antes de despedir, vamos a hacernos un poquito de autopublicidad. Vamos a remitir a los espectadores de La Pizarra de Domingo Soriano a nuestro nuevo podcast, Economía para quedarte sin amigos, y en ese podcast hay 2 episodios dedicados al medio ambiente, muy políticamente incorrectos también. Sí, también esos amigos que se fueron de casa, como pongan el podcast, entonces ya sé que no nos hablan más en la vida. ¿Lo vas a decir? ¿Viva el plástico? Viva el plástico, Richard. Lo ha dicho él. Muchas gracias.